Vamos a hablar acerca de la anemia más frecuente, ¿ya? La anemia ferropénica. Vamos a ver las causas, vamos a ver la clínica, vamos a ver el tratamiento. Como su nombre mismo lo indica, al decirnos anemia, quiere decir que hay una hemoglobina disminuida, ¿no es cierto? En varones menos de 13, en mujeres no gestantes menos de 12. Ferropénica, ¿por qué? Esto quiere decir que la anemia es producto de una deficiencia de hierro. Esta anemia ferropénica tiene unas características, y estas son con respecto al BCM y al HCM. El BCM, la anemia ferropénica, está disminuido y el HCM también. Nosotros sabemos que el nivel normal de BCM es de 80 a 100 y de HCM es de 27 a 33. Eso quiere decir que la anemia ferropénica, el BCM es menos de 80 y el HCM es menos de 27. ¿Qué es BCM? Volumen corpuscular medio. Esto nos da una perspectiva más o menos del tamaño de los glóbulos rojos, el tamaño promedio que tienen los glóbulos rojos, y el HCM, en cambio, nos dice la cantidad de hemoglobina que hay en los glóbulos rojos, es la hemoglobina corpuscular media, ya un promedio igual de la hemoglobina. Si nosotros tenemos un BCM bajo, quiere decir que los glóbulos rojos están pequeños, ¿no es cierto? A eso le llamamos microcitosis. Y si tenemos un HCM bajo, quiere decir que los glóbulos rojos están pálidos, están hipocrómicos. Porque recordemos que la hemoglobina es la que le da la coloración a los glóbulos rojos. Ya con esto nosotros le damos un apellido a nuestra anemia, ¿no es cierto? La anemia ferropénica es una anemia microcítica hipocrómica. Esto es importante saberlo porque esto nos va a permitir diferenciar de otros tipos de anemia que vamos a ver más adelante en próximas clases. Ahora bien, hablemos acerca de las causas. ¿Por qué se produce esta anemia ferropénica? Puede ser que se produzca por un aumento en la demanda, por ejemplo, en pacientes neonatos, en adolescentes por el crecimiento requieren más. Puede ser por un aumento en las pérdidas, por ejemplo, pacientitos que tienen úlcera péptica, pacientitos que tienen algún tipo de cáncer en el tracto gastrointestinal, en el cual aumenta las pérdidas que puede llevarnos a una anemia ferropénica. También puede ser por una disminución en la ingesta, como sucede en pacientes con anorexia nerviosa, como sucede en pacientes con desnutrición, y también por una disminución en la absorción. ¿En qué pacientes se puede ver esto? Por ejemplo, en pacientes que se les ha quitado, se les ha extraído una parte del intestino delgado. Recordemos que el hierro se absorbe principalmente en la segunda porción del duodeno y en la parte proximal del yeyuno, ¿ya? Asimismo, también en pacientitos gastrectomizados también puede disminuir la absorción porque recordemos que el ácido gástrico es muy importante para transformar este hierro no hemo que hay en los alimentos en su forma férrica a su forma ferrosa, porque recordemos que esta es la forma que se absorbe. Muy bien, ahora hablemos acerca de la fisiopatología. Y para entender mejor la fisiopatología, podemos dividirlo en tres fases. Primera fase, ¿cómo se va a llamar? La depresión de los depósitos. La segunda fase va a ser una deficiencia de hierro, pero sin anemia. Y la tercera fase ya va a ser una anemia por deficiencia de hierro. Muy bien. En la primera fase, ¿qué podemos decir? ¿Qué es esto de la depresión de depósitos? Prácticamente es que se nos está acabando el almacenamiento que tenemos de hierro. Aquí vamos a encontrar nosotros niveles de ferritina disminuidos. Recordemos que esta ferritina es la proteína que nos ayuda a almacenar el hierro, así como también la hemosiderina disminuida. Recordemos que esta es otra forma también en la que se almacena el hierro. La podemos encontrar en los macrófagos del hígado, vaso, médula ósea. La segunda parte, la deficiencia de hierro sin anemia. Aquí ya estamos sufriendo porque no tenemos el hierro suficiente, el material suficiente para formar glóbulos rojos adecuados. Es por ello que comienza la médula ósea a formar glóbulos rojos un poquito más pequeños, un poquito más pálidos, es decir, microcíticos, hipocrómicos, pero no tan significativamente. Aquí vamos a encontrar algunos parámetros que tenemos que conocer y podemos analizar, que es el TIP y el IST disminuido, el IST ha aumentado el TIP, y la sideremia, que es la concentración de hierro obviamente disminuida. Muy bien. Tenemos que entender nosotros estos parámetros, qué es cada uno de ellos. TIM significa capacidad total de fijación de hierro, e IST, índice de saturación de transferrina, pero entendamos a qué se refiere cada uno de ellos. Para ello, tenemos que graficar aquí lo que diríamos que es un autobús, ¿ya? Este autobús se va a llamar transferrina, que es la proteína, ¿no es cierto?, encargada de transportar el hierro. Este autobús va a tener aquí unos asientitos, como podemos ver aquí, y se va a llenar de unos pasajeros. Esos pasajeros van a ser el hierro. Todos estos asientitos que están disponibles aquí es el TIP, la capacidad total de fijación de hierro, es decir, es la capacidad que tiene la transferrina de llenarse de hierro. El IST, en cambio, es cuando se suben los pasajeros al bus, es decir, se sube el hierro y ocupa un espacio. Esto que está ocupado es el índice de saturación de transferrina, o sea, lo que se saturó, lo que se llenó de hierro en la transferrina. Y todo lo que sobra es el TIP, la capacidad total de fijación de hierro, porque es todo lo que está disponible. Estos dos términos son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo bajo a dos pasajeros, o sea, quito dos hierros,
el TIF, ¿no es cierto?, va a aumentar porque aumenta la capacidad total de fijación de hierro y el IST va a disminuir. Y esto es lo que sucede en la anemia ferropénica. Como no hay suficiente hierro, el índice de saturación de transferrina llena poquito, es por eso que está disminuido, y el TIM hay mayor cantidad, ¿no es cierto? Hay una mayor capacidad, por eso está aumentado. Y en la tercera fase, que es la anemia por deficiencia de hierro, ya no hay suficiente material para producir la eritropoiesis de manera adecuada, o sea, la producción de glóbulos rojos, que ya se establece la anemia propiamente con una hemoglobina disminuida, aquí sí ya está disminuida la hemoglobina, y microcitosis, que es lo característico de la anemia ferropénica, e hipocrómica, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora vamos con la clínica. Vamos a hablar de los síntomas que podemos encontrar en esta anemia ferropénica. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de la clínica. Muy bien. Como en toda anemia, nosotros vamos a encontrar el síndrome anémico, ¿no es cierto? Vamos a tener pacientitos pálidos, como en toda anemia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que el paciente está cansado, tiene fatiga, que el paciente tiene palpitaciones, que el paciente tiene intolerancia al ejercicio, ¿no es cierto? Pero hay algunos signos que podemos ver y nos pueden orientar un poquito más a que sea una anemia ferropénica. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, que el pacientito coma hielo, la pica, que es este deseo de los pacientes por consumir estas sustancias no nutritivas como el papel a tiza. Vamos a encontrar también glositis, que es la inflamación de la lengua que se suele dar porque cuando hay deficiencia de hierro disminuye un poquito la producción de saliva y aparte de ello hay infecciones orales muy recurrentes. Así también otro que nos puede orientar es la queilosis, que es esta inflamación y esta fisura en las comisuras labiales, producto de que cuando hay deficiencia de hierro se altera la flora en la boquita, disminuye el sistema inmunológico, entonces proliferan patógenos como por ejemplo la Candida albicans. Así también hay otro muy característico principalmente de una anemia prolongada, que es la coiloniquia, en el cual podemos evidenciar una alteración en la forma de la uña, que es como una uñita de cuchara. Todas estas fotos no les puedo dejar aquí porque nos censuran el video, pero lo dejo en el grupo de Telegram. Muy bien, ya viendo la clínica, ahora sí nosotros vamos al tratamiento. En el tratamiento es muy importante saber que nosotros, como en la mayoría de las enfermedades, primero tenemos que tratar la etiología, ¿no es cierto? Lo que le está causando. Por ejemplo, si esta anemia ferropénica se está dando porque el pacientito tiene una úlcera péptica, algún tipo de cáncer en el tracto gastrointestinal, pues primero tratar eso. Y después sí, administrar hierro. Y te preguntarás, ¿cómo tenemos que administrarlo? Pues tenemos una vía parenteral y tenemos una vía oral. De estos dos, la recomendable es la vía oral. Si es que elegimos vía parenteral, la recomendable en ese caso sería la vía endovenosa. No está indicada ni recomendada la vía intradérmica ni la intramuscular. En la vía oral, ¿a qué dosis vamos a dar? En adultos, vamos a dar de 150 a 200 miligramos día. Y en niños, 3 miligramos por kilogramo al día. ¿Sí? De hierro elemental esto. Esto es importante saber que esto es de hierro elemental. Porque si nosotros vamos a la farmacia y compramos alguna medicación, no es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sulfato ferroso tiene 20% de hierro elemental. El fumarato tiene 33%. Y el gluconato tiene un 12%. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Una vez que nosotros ya administramos el tratamiento, ¿cómo hacemos el seguimiento? Primero, tendríamos que evaluar reticulocitos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros. Estos es bueno verlos porque nos da una perspectiva más rápida de si está o no funcionando el tratamiento. A los 2 a 3 días ya comienzan a elevarse y a los 5 a 10 días ya llegan al nivel que queremos. En cambio, la hemoglobina demora un poco más. La hemoglobina comienza a elevarse a las 2 a 3 semanas y recién llega a los 2 meses a los niveles que queremos. Muy bien, con esto podemos hacer el seguimiento. ¿Hasta cuándo vamos a dar? Cuando tengamos nosotros ya la hemoglobina normal, desde ahí damos 3 a 4 meses más para llenar los depósitos. Hasta ahí damos el hierro en este tipo de tratamientos. Importante tener a consideración para mencionar al pacientito también para que no se asuste, es que el hierro tiene algunos efectos adversos, principalmente en el tracto gastrointestinal, como son náuseas, vómito, dolor abdominal, heces oscuras. Algo también importante que tenemos que saber aquí en el tratamiento es que hay conductas que pueden aumentar la absorción de hierro y hay conductas que pueden disminuir la absorción de hierro. ¿Cuáles son estas conductas que aumenten? Que se consume el hierro en ayunas, eso aumenta la absorción de hierro, y que se consuma con vitamina C. ¿Por qué? Porque al momento en el que el paciente consume en ayunas el hierro,
puede evitar que hayan en el estómago ciertos alimentos que puedan inhibir la absorción del hierro, como son los fitatos, que se pueden encontrar en granos o legumbres, y los taninos, que se pueden encontrar en el café y el té. Entonces podemos eliminar el riesgo de que estén estos alimentos en el tracto gastrointestinal y no nos permitan absorber el hierro de manera adecuada. Y la vitamina C se ha demostrado que permite transformar este hierro no hemo que encontramos en los alimentos en su forma férrica a su forma ferrosa, que es la absorbible. Y las conductas que disminuyen su absorción son netamente el estar consumiendo antiácidos, porque ya explicamos que el ácido gástrico ayuda también a esta transformación del hierro, a esta reducción del hierro para mejorar su absorción. El calcio también disminuye la absorción de hierro, oxalatos, entre otros. Espero te haya servido esta información y nos vemos en un próximo video.